Bien, regresamos con ustedes y como siempre, los lunes, esta enseñanza, esta reflexión sobre lo que usted debe hacer con su salud para prolongar su vida. Estos mensajes de vida que el doctor Alfredo Polanco nos trae cada lunes. Él está con nosotros, vamos a darle los buenos días. Bienvenido, doctor, espero que haya tenido una semana de paz y de muchas esperanzas. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes que como cada lunes están prestos para escuchar mensajes de salud, mensajes de prevención, como es el objetivo de este espacio. En el día de hoy trataremos sobre un tema sumamente relevante y es sobre las infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias son el segundo tipo de infección más frecuente en el ser humano, solamente superada por las infecciones de vías respiratorias. Por ejemplo, las mujeres con frecuencia tienen infecciones de vías urinarias, es decir, cerca del 40% de todas las mujeres van a tener antes de los 50 años un episodio de infección de vías urinarias. Este tipo de infección, aunque en la mayoría de los casos suele tratarse de manera fácil, sin complicaciones, con un régimen de antibióticos de 3 días, 5 días, en algunos casos 7 días, y en casos ya complicados, pues podría ser hasta 2 semanas. Sin embargo, los pacientes salen en la mayoría de los casos bien, como dije anteriormente. Sin embargo, cuando estas infecciones se presentan en pacientes que tienen alguna comorbilidad, es decir, pacientes diabéticos, pacientes con el sistema inmunológico deprimido, como por ejemplo pacientes que están usando esteroides, pacientes VIH positivos, aquellos pacientes que tienen cálculos en las vías urinarias, los que tienen problemas de la próstata, por ejemplo, hiperplasia prostática, etcétera. Ya en este tipo de pacientes, la infección puede complicarse, o sea, puede llegar a otros órganos y acarrear lo que se denomina una sepsis. Por eso es importante nosotros transmitir el conocimiento de cómo se puede evitar las infecciones de vía urinaria para, lógicamente, evitar las complicaciones. El primer punto y lo más importante es saber la epidemiología. Es un tipo de infección muy frecuente, ya lo dijimos anteriormente, pero hay factores de riesgos para que usted adquiera esa infección de vía urinaria. Factores de riesgo que nosotros podemos modificar, pero hay otros factores que no podemos modificar. O sea, que es importante nosotros saber cuáles son los factores de riesgo. En la mujer, lógicamente, hay una cuestión anatómica, como la mayoría de los gérmenes que provocan infección de vía urinaria es por la vía ascendente, es decir, desde el orificio por donde sale la orina, que es la uretra, las bacterias ascienden hacia la vejiga, pueden llegar hasta el riñón, o sea, provocar una cistitis y posteriormente provocar una pielonefritis. Pero usted se preguntará, ¿qué es la cistitis? La cistitis es la infección de la vejiga y ya cuando se infecta el riñón se le denomina pielonefritis. La cistitis es no complicada, pero ya cuando el paciente tiene infección en el riñón, que es la pielonefritis, generalmente tenemos ya una infección de vía urinaria complicada. O sea que las mujeres, por el hecho de tener una uretra más corta que el hombre, ya tiene un factor de riesgo muy importante.
Otros factores de riesgo importantes son la diabetes. Por ejemplo, el paciente diabético es un paciente que tiene su sistema inmunológico deprimido. Por tal motivo, este paciente diabético con un aumento en los niveles de azúcar a nivel de la orina, esas bacterias van a multiplicarse rápidamente en ese medio adecuado. Una orina con mucho azúcar, por eso las bacterias, los hongos van a poder desarrollarse más fácilmente en este medio. Por eso el paciente diabético es un paciente, sobre todo, si está descompensado metabólicamente, es un paciente que va a tener tendencia a infecciones de vías urinarias complicadas. ¿Qué otro paciente tenemos? El paciente que tiene cálculos de las vías urinarias. Por ejemplo, ese paciente que tiene piedra que está a nivel del un uréter y que la orina no puede salir adecuadamente porque hay una piedra que está obstruyendo la salida de la orina desde el riñón que vaya hacia la vejiga, pues este paciente tiene más posibilidades de tener infección de vía urinaria. El paciente prostático, por ejemplo, la próstata, que es una glándula bastante importante que tiene múltiples funciones, pero cuando esa próstata aumenta de tamaño, también obstruye lo que es la salida de la orina hacia el exterior. Entonces vamos a tener una gran cantidad de orina en la vejiga con imposibilidad para salir de forma adecuada y entonces este paciente va a tener más posibilidades de infección de vías urinarias. Durante el embarazo también hay muchas posibilidades, pues múltiples factores de éxtasis urinario conllevan a que la embarazada tenga con mayor frecuencia infecciones de vías urinarias. Pues bien, en muchos casos, las infecciones de vías urinarias son asintomáticas, es decir, no conllevan a ninguna sintomatología clínica. ¿Qué dicen las guías clínicas sobre esto? Ese tipo de bacteriuria o infección de vía urinaria que no tiene síntomas no deberían de tratarse, salvo en algunos casos como son en embarazadas, en pacientes que vayan a ser intervenidos urológicamente, en menores de 5 años, hay que tratarla. Ahora bien, en todos estos pacientes que las infecciones de vía urinaria presentan síntomas como por ejemplo urgencia miccional, es decir, el paciente orinó y a los pocos minutos se le está saliendo la orina. Ese paciente tiene que tratársela. El paciente que tiene incontinencia urinaria, se le está saliendo la orina a cada momento. Ese paciente hay que tratársela. Ese paciente que le arde el caño de la orina, dice, doctor, pero me duele mucho cuando orino. Ese paciente tiene que tratarse esa infección de vías urinarias. Y sobre todo, cuando esa infección de vía urinaria se acompaña de síntomas generales o sistémicos, es decir, el paciente tiene fiebre, con escalofríos, tiene malestar general, náuseas, vómitos, incluso puede confundirse la infección de vía urinaria con una neumonía. Ese paciente debe de acudir inmediatamente al médico y se le debe de realizar un examen de orina. Se le debe de tomar una muestra para un urocultivo. Pero muchas veces, por ejemplo, este paciente que tiene la sintomatología clínica que dijimos, náuseas, vómitos, fiebre con escalofrío, bueno, puede tener una pielonefritis, es decir, que esa infección de vía urinaria haya ascendido a los riñones. Y en la mayoría de los casos, a este paciente tenemos que ingresarlo, por lo menos para los primeros días de tratamiento. Igual, un hombre cuya sintomatología clínica sea la que dijimos anteriormente y tenga mayor de 45 o 50 años, es posible que tenga lo que se llama una prostatitis.
Entonces, en estos casos, nosotros también tenemos que ingresar en la mayoría de los casos a estos pacientes. Se les realizó el cultivo de orina. Tenemos que saber que un urocultivo no va a estar para el mismo día, pero podemos iniciar de manera empírica el tratamiento antibiótico para este paciente, porque si nosotros vamos a esperar 3 días, 4 días en los que está el cultivo, esa infección de vía urinaria puede ir complicándose y desencadenar en una sepsis, es decir, infección generalizada. O sea, una infección que era localizada en principios, simplemente el tracto urinario, esa infección se puede generalizar y esto podría conllevar a una alta mortalidad cuando el paciente está como... Por eso es importantísimo nosotros resolver esta situación iniciando inmediatamente la terapia antibiótica. ¿Qué antibiótico vamos a seleccionar? Hay una guía clínica, guías europeas, guías americanas, que nos dicen claramente con qué tipo de antibióticos debemos iniciar. Pero ojo con eso. Muchas pacientes inician un tratamiento empírico en su casa, no indicado por ningún médico. Se toman un antibiótico, mejoran la sintomatología, lo usan por 2 días y entonces sueltan eso en banda porque no han ido a ningún médico. ¿Qué ocurre? Eso es lo peor que puede hacer un paciente. Con frecuencia tenemos a estos pacientes que nos dicen, doctor, yo tenía un cuadro clínico de tal o tal manera, fui a la farmacia, compré 3 antibióticos, usé uno diario, mejoré y volví porque tengo 3 o 4 días que me ha vuelto la sintomatología. Ese paciente puede complicarse. ¿Por qué? Porque la dosis y el antibiótico que utilizó no es lo suficiente para repeler, para tratar, para manejar una infección de vía urinaria. Y entonces, ese paciente va a tener resistencia microbiana, es decir, esa bacteria que no fue lo debidamente tratada, se alimenta entonces de ese antibiótico y vamos a tener lo que se llama resistencia microbiana. Y dice la Organización Mundial de la Salud que para la década de los 50, posiblemente la causa número 1 de mortalidad sea la resistencia microbiana. No vamos a tener antibióticos para manejar las infecciones. Imagínese usted, como estábamos en el a principios del siglo pasado. O sea, por eso tenemos que tener bastante cuidado de tomar a la ligera cualquier tipo de infección. Utilizar antibióticos para cualquier cosa. Utilizar antibióticos para un dolor. Utilizar antibióticos de manera inadecuada porque una vecina me lo recomendó, o porque me lo recomendó un amigo, o porque me lo recomendó el farmacéutico. Entonces, por eso es sumamente importante que ante cualquier sintomatología clínica, usted acuda al médico. El médico le hará los análisis, le va a prescribir en lo que sale el cultivo una recomendación, si tiene una pielonefritis, si tiene una prostatitis, por ejemplo, si hay que ingresarlo, se ingresa, pero en la mayoría de los casos el paciente se maneja de forma ambulatoria. Posteriormente, cuando se obtiene el cultivo, se verifica si esa bacteria es sensible en el cultivo al antibiótico que le pusimos. Si es sensible, simplemente se le dice al paciente que debe de continuar con ese tratamiento por 7 días, 10 días, 14 días, dependiendo de si el paciente tiene una cistitis, una prostatitis, una uretritis. Si por el contrario dice que ese antibiótico es resistente y sobre todo si la sintomatología clínica no ha mejorado, lógicamente debemos de cambiar el antibiótico seleccionado y dar el antibiótico más adecuado
que resultó en el cultivo. Cuando nosotros dimos ese antibiótico, lógicamente, ese paciente va a mejorar, porque no solamente le dimos el antibiótico, le hicimos una combinación de un antibiótico más un analgésico, y el paciente tiene que mejorar la sintomatología clínica. Se resuelve el problema, el paciente acude nuevamente al médico y se le da su alta. Ahora, ¿qué ocurre? Ese paciente a los 3 o 4 meses vuelve con la sintomatología clínica y tiene otra infección de vía urinaria. Es lo que se le llama reinfección o recurrencia o recidiva. Nosotros como médicos tenemos que investigar por qué este paciente en 3 o 4 meses ha tenido 2 episodios de infección de vía urinaria. ¿Por qué? Porque es posible que este paciente tenga alguna alteración anatómica del sistema urinario excretor, es decir, a nivel de la vía urinaria puede haber reflujo, puede haber piedra, puede haber tumores, etcétera, que ha conllevado a que ese paciente en 4 meses, en 3 meses, tenga 2 episodios de vía urinaria. O simplemente puede ser un problema de higiene, porque nosotros tenemos que orientar a cómo deben de asearse las tapas. Es importante cómo debe el aseo, porque muchas veces se asean de atrás hacia adelante y van a traer contaminación hacia la uretra. Y eso es una orientación que el médico debe de darle a la paciente, porque la uretra de una mujer es bastante corta y las bacterias pueden ascender hacia la vejiga. Y muchas veces he visto incluso matrimonios a punto de separarse por el hecho de que la mujer acusa al hombre o el hombre acusa a la mujer de que le ha transmitido una infección de vía urinaria. Y por favor, eso no es así, no es de esa manera. Está claro, está bien claro que las frecuencias de las relaciones sexuales pues podrían conllevar a una mayor probabilidad de infección de vía urinaria, pero no es lo común. Por eso es importante que posterior a las relaciones sexuales, el paciente o la paciente o los pacientes, pues usted ve que le van a dar un deseo de orinar, orine, porque si hay cualquier cantidad de bacterias que están ahí alojadas en la uretra, pues esa sensación de orinar es precisamente para que mediante la orina se eliminen las bacterias que podrían estar en el tracto genitourinario. Siempre que usted tenga deseo de orinar, es importante que orine. A mayor cantidad, frecuencia de orinar, va a tener, si orina, lógicamente, menos posibilidades de infección de vías urinarias. Pero bien, hay personas que tienen el problema también de reflujo, problemas que tienen el problema de la próstata, que no terminan un vaciado completo de la vejiga. Esas personas también van a tener recurrencia de infección de vías urinarias y con mucha frecuencia van a tener infecciones de vías urinarias. Y lógicamente, este paciente, cuando el urólogo le dé el tratamiento adecuado, pues va a disminuir considerablemente las infecciones de vías urinarias. Complicaciones. Las infecciones de vía urinaria pueden tener complicaciones. Por ejemplo, en ese paciente que, por ejemplo, la semana pasada yo me encontré con 2 pacientes que tenían 2 años cada una con infección de vía urinaria. ¿Qué ocurre? Esas infecciones de vía urinaria pueden afectarle a los riñones porque secundario a esas infecciones de vía urinaria recurrentes podríamos tener lo que se llaman cálculos renales, unos cálculos o piedra en los riñones que se producen secundario a las infecciones de vía urinaria recurrentes. Son los denominados cálculos de Struvita. Esos cálculos, que generalmente crecen rápidamente, son muy grandes, tienen la capacidad de destruir lo que es el parénquima renal. Y por ende, el paciente, en muchas ocasiones, hay que hacerle nefrectomía. De manera que es bastante importante nosotros manejar de forma adecuada las infecciones de vías urinarias para, de esta manera, pues el paciente evitar esas complicaciones que podría tener
derivadas de las infecciones de vía urinaria, como pueden ser la formación de cálculos renales. Otra importante podría ser una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica por infección de vías urinarias recurrentes. Licho, cualquier pregunta que tengan, pues es hora de nosotros responderla. De la no vaciado de la vejiga, a mí me pasó eso y yo sé que le pasa a mucha gente. Yo duré muchos años que me daba mucho deseo de orinar y no podía orinar por dificultades en las vías urinarias. Pero yo tenía que tomar mucha agua, mucha agua. Y no, aunque tuviera mucho deseo de orinar, iba y orinaba muy poquito, muy poquito. La consecuencia de eso, que a mí me llegó, se me infectaron. Eso es una consecuencia natural de la acumulación de esa orina en la vejiga. Correcto. La próstata, por ejemplo, llega un momento en que crece bastante, sobre todo en pacientes mayores de 55 a 60 años, puede ser antes. Y esa próstata comprime, aprieta la uretra, que es el tubito que conecta a la vejiga hacia el exterior. O sea, la orina sale, la que está acumulada en la vejiga, a través de la uretra. Entonces, ¿qué ocurre? Si esa próstata está aumentada de tamaño, ya sea por una inflamación, una prostatitis, ya sea por hiperplasia prostática benigna, ya sea por cáncer de próstata, ¿qué ocurre? El paciente orina por rebosamiento. Es decir, usted puede tener la vejiga completamente llena de orina, usted puede tener 1 litro de orina, y entonces a usted le va a dar deseo cuando tenga 1.2 litros y orina los 200 cc, pero la vejiga está completamente llena, tiene 1 litro todavía. Y por eso, a cada rato, ese paciente tiene que estar orinando, pero nunca llega a vaciar por completo la vejiga. Y eso, lógicamente, ¿qué va a traer como consecuencia? Que esas bacterias que están en la orina, que están en la vejiga, van a ascender porque están muy cerca de los riñones y van a provocar lo que se llama pielonefritis. Van a dañar los riñones. Entonces, por eso el paciente, ante cualquier sintomatología de la que describimos anteriormente, debe de visitar al médico, porque le ponen una sonda al paciente y vaya sorpresa. El paciente terminó de orinar, orinó 200 cc o menos. Cuando le pusieron la sonda, el paciente orinó 1 litro, el paciente orinó 2 litros, y he visto pacientes que han orinado hasta 3 litros cuando le ponen una sonda vesical. ¿Qué indica? Que toda esa orina estaba en la vejiga y eso le estaba provocando daño. Por eso usted, cuando le hacen una sonografía a ese paciente, ¿qué van a encontrar? Hidronefrosis bilateral. O sea, los 2 riñones van a estar dilatados al extremo y eso con el tiempo va a conllevar a daño renal. Por eso es importante en este paciente que vaya al médico, que vaya al urólogo, que vaya al nefrólogo. ¿Por qué? Porque si es problema de la próstata, pues que haya que operar, el tratamiento quirúrgico va a resolver ese problema, pero mientras tanto se le va a dar un tratamiento clínico al paciente para mejorar esa sintomatología. Y usted va a ver cómo al cabo de 2 o 3 días o semanas, ese paciente va a orinar mucho mejor, va a orinar adecuadamente. Por eso es importante este paciente que se levanta 5, 6, 10 veces en la noche, ese paciente, a veces acusamos a que estamos tomando mucha agua en la noche y que bebo más agua de lo normal, pero se está levantando cada media hora. Ese paciente tiene problemas de la próstata. Y ese problema de la próstata va a desencadenar en infecciones de vías urinarias a repetición, y eso va a conllevar a daño renal y va a conllevar a una insuficiencia renal crónica. De manera que no hay que esperar que sea demasiado tarde para acudir al nefrólogo, para acudir al urólogo, para acudir a su médico de cabecera. Doctor, muchas gracias.
por su intervención hoy. Va siempre en beneficio de una mejor salud, que es en beneficio de la vida de nuestros oyentes que asumen su cátedra, sus enseñanzas como algo de reflexión y preocupante para mejorar nuestras condiciones. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego y nos vemos el lunes si Dios quiere. Bye. Bueno, ha sido el doctor Alfredo Polanco en su comparecencia semanal de salud en periodismo y sociedad. Vamos a una pausa y venimos de inmediato.